trabajadores de la morgue, patólogos, médicos forenses, etc. ¿Cuál es la causa más extraña de muerte que han diagnosticado? Parte 2 de 2. En Brasil, atendía a muchos ciclistas que llegaban a emergencias con los cuellos llenos de cortes y algunos hasta fallecían. El asesino. Cometas. En la India, Brasil y unos cuantos países más, los niños pelean con cometas. El objetivo es cortar la cuerda del otro con vidrio pegado a tu cuerda. Al cortarse un hilo, la cometa caía a gran velocidad, arrastrando una cola llena de vidrio. Si alguien tenía mala suerte, la cuerda con vidrio pasaba por su cuello. Extrañamente, los ciclistas eran las principales víctimas de este juego. Tuvimos un anciano que falleció en circunstancias poco claras, excepto que su garganta se había cerrado por hinchazón. Informes posteriores revelaron que este hombre había tenido anteriormente un derrame cerebral que afectó su sensación de dolor. Un día decidió hacer una papa al horno y se la comió estando muy caliente. La papa le causó quemaduras graves en la boca y la garganta. Él, al no sentir el dolor, siguió comiéndola. El edema resultante le cerró la garganta y lo asfixió. El residente con el que trabajé en ese caso lo denominó muerte por papa caliente. Un cuerpo fue traído del incendio de una casa. El hombre escapó ileso, pero regresó a la casa para tratar de salvar a su perro. Cuando su cuerpo llegó a la morgue, estaba carbonizado, completamente quemado. Continuaron con la autopsia para confirmar que no hubo algún intento de asesinato por en medio, y descubrieron que el perro fue quemado en el hombre, acurrucado bajo el brazo del hombre. Aparentemente encontró a su amigo, pero sucumbió a la asfixia antes de poder escapar con él. Triste, pero al menos se tuvieron al final. Mi primo trabaja para el forense del condado en Arizona. Se encontraron muchos cuerpos en el desierto, pero el peor que nos contó fue un tipo decapitado por una astilladora de madera. Había un trozo de cuerda con la madera que estaba cargando allí y de alguna manera se enredó alrededor de su cuello, no pudo desatarlo y eso fue todo para él. Técnica de autopsias. Tuve un chico joven que se desangró hasta la muerte después de que apuñaló un agujero de 5 centímetros en su costado y sacó 30 centímetros de sus intestinos. Luego se cortó las muñecas y los tendones de Aquiles tan profundamente que casi se le separaron las manos y los pies. Una grave enfermedad mental estaba involucrada con su suicidio. Pienso mucho en ese tipo. Era un chico esbelto y muy guapo, tenía hasta su propio negocio. Muy triste. Soy una estudiante de medicina aquí en Alemania. En nuestro seminario de patología, el profesor nos contó sobre algunos casos extraños que había manejado. Lo más extraño es que un tipo tenía un fetiche con los quesos. Sí, quesos, le gustaba envolverse en queso con esas envolturas de plástico. Y cuando digo envolverse, quiero decir que todo su cuerpo estaba envuelto en queso. Se enfermó y tuvo fiebre, pero no se desenvolvió, así que no podía sudar, por lo que no pudo transmitir calor y murió de hipotermia. El profesor tuvo que desenvolver el plástico y quitar el queso derretido. Los humanos son raros. Doctora aquí. Un amigo mío estaba de guardia en una de nuestras rotaciones de medicamentos y fue llamado a la sala de emergencias para hacer una admisión. El paciente en cuestión era un anciano que acudió a urgencias por debilidad progresiva de las piernas. Una tomografía computarizada de su pecho y abdomen mostró una oclusión completa de su aorta en algún lugar de la mitad del abdomen. Literalmente, no había flujo de sangre hacia la mitad inferior de su cuerpo. Incluso el informe de radiología declaró esta condición no se puede sobrevivir. El hombre murió menos de 2 horas más tarde en la sala de emergencias, ni siquiera llegó al piso. El primero, un hombre, Bo, llega a casa del trabajo y encuentra a su vecino de al lado parado desnudo en su habitación. Si no recuerdo mal, el vecino estaba desnudo y estaba examinando las bragas de la esposa de Bob. Comprensiblemente, Bob no está tan contento y el vecino desnudo para escapar salta por la ventana y se esconde en un aparcamiento industrial cercano, donde dan servicio a los camiones. La policía buscó, pero no pudo encontrar al vecino desnudo.
3 días después, se encuentra al vecino desnudo en una gran tina de jabón industrial, utilizado para limpiar los camiones. El tanque tenía 2,5 metros de profundidad, el pobre tipo había caído en el jabón y era incapaz de agarrarse a nada. Lo más probable es que perdió el conocimiento debido a los humos en este tanque antes de ahogarse en él. Obviamente, los casos de niños siempre se quedan contigo. El segundo es de un hombre que golpeaba a su hija de 3 años cada vez que ella entraba a la cocina porque no quería que engordara. Tomó varias horas documentar todos los moretones y marcas de mordiscos en su cuerpo. Odio ese caso y todavía puedo verla acostada en la mesa de autopsias. El padre era claramente inestable y finalmente había golpeado a su hija hasta la muerte. Los casos de asfixia autoerótica siempre fueron interesantes también. Lo que es terrible sobre ellos no es la investigación en absoluto. Son las explicaciones a la familia. Tener que sentar a la esposa y explicar por qué su marido estaba vestido con ropa de mujer y encontrado colgado en el sótano. Conversaciones difíciles. Cuando asistí a mi entrevista formal para una morgue, me llevaron a una pequeña gira y repasaron lo que hacen y el procedimiento, y me dejaron sentarme mientras realizaban una autopsia. El chico de la mesa era un recluso de máxima seguridad, había muerto en su celda y nadie estaba seguro de cómo. Entonces comienzan a avanzar en el proceso de la autopsia y notan mucha sangre cerca de sus intestinos. Cuando comienzan a inspeccionar eso, un interno vio algo en el recto del hombre, por lo que el médico forense lo extrajo y la sangre mezclada de heces salió de su recto, salió toda la sangre y sus intestinos se vaciaron. No se sabe si se lo hizo él mismo, o si fue un homicidio, pero tenía una vara de metal corta, pero gruesa metida en el culo, supuestamente como un consolador. Él en el proceso, abrió las partes internas de su ano y murió de una hemorragia interna. Este consolador había sido lo suficientemente gordo como para sellar la salida, y toda la sangre y otras cosas quedaron atrapadas dentro de él hasta que lo quitaron. Hace un tiempo, yo era un oficial de policía en un gran condado de Texas. Me asignaron a una unidad especial que tenía como objetivo el crimen organizado violento. Pandillas / trata de personas / etc. Había una mujer, 22 años, que era la novia de un hijo de puta en nuestra área. Ella estaba tratando de estar limpia de drogas para un futuro con su pequeña hija. No nos dio información sobre el novio ni nada, solo quería ayuda para una nueva vida. El tiempo pasó y nadie había tenido noticias de ella por un tiempo. Se encontró algo, los oficiales fueron a la escena conmigo acompañándome, y encontramos una puerta con mosquitero cerrada desde adentro. Cuando forzamos la entrada para verificar el bienestar, la encontramos fallecida en el piso de la cocina. Su hija estaba a su lado, todavía vivo, había puesto un montón de papas fritas y bocadillos junto a la mano y boca de su madre. La mujer había muerto de una sobredosis de drogas, heroína, y su hijo, sin saber que estaba muerta, trató de alimentarla. No soy patóloga, sino una médica. Recuerdo haber hablado una vez con un colega que afirmó que había realizado una autopsia en un caso relacionado con un ahorcamiento horizontal. Básicamente le pregunté, ¿un estrangulamiento? Pero ella se mostró inflexible. No, un ahorcamiento horizontal para aclarar. La distinción fisiopatológica entre el estrangulamiento y el ahorcamiento no siempre es clara, pero se puede distinguir que, en el caso de estrangulamiento, la muerte casi siempre ocurre por asfixia, falta de oxígeno. Mientras que en ahorcamiento, la causa de la muerte puede ser por congestión venosa, inhibición del nervio vago, presión sobre las grandes arterias carótidas, lesión de las vértebras cervicales y ligamentos adyacentes, o todo lo anterior además de estrangulación. Entonces, un ahorcamiento horizontal, la persona involucrada había atado una soga a una farola, la había puesto a través de la ventana de un automóvil y alrededor del cuello y, básicamente, había acelerado hasta la muerte. Una historia trágica, sin duda, pero no podía dejar de pensar que era una forma tan inusual de suicidarse. Trabajé como detective de homicidios. Entonces estaba este hombre, que tenía esta enfermedad en la que sus músculos, huesos o articulaciones se fusionaron o algo así, no puedo recordarlo correctamente.
Entonces su cuerpo se puso bastante rígido y finalmente lo llevaron a un hospicio donde lo cuidaron excelentemente. Excepto que su cama no funcionaba bien. Como en una caricatura, tanto la parte superior como la mitad inferior de la cama se habían cerrado una contra la otra, él seguía echado en ella. No podía salir ni pedir ayuda, así que la cama literalmente lo rompió. Esto fue hace varios años y realmente no recuerdo los detalles. Solo que era la forma más extraña de morir que jamás haya visto. Mi padre trabajó en una morgue por un tiempo cuando estaba en la universidad. Renunció un día cuando vio los resultados de una autopsia que se realizó en una madre y su bebé que habían muerto en un accidente. Es normal que vuelvan a colocar los órganos en la cavidad abdominal después de examinarlos, pero lo que lo disuadió fue que pusieron partes del bebé en el estómago de la mujer junto con sus partes. No tengo entrenamiento médico, pero mi vecina murió en un estilo legítimo de destino final. Estaba cortando su patio con una segadora. Y pasó por encima de una especie de alambre de heno que salió disparada de la parte trasera de la cortadora de césped, la envolvió alrededor de su cuello y la estranguló hasta la muerte. Médico acá. Un tipo se deprimió por lo que sea y decidió llenar una mochila con ladrillos y saltar de un puente. Lo hizo a fines de diciembre y, obviamente, se hundió hasta el fondo. Según informes posteriores, su plan era despedirse de todos y jamás ser encontrado. Lo que no tuvo en cuenta fue que, con el tiempo, su cuerpo continuaría llenándose de gas debido a que las bacterias se carcomían lentamente en su interior hasta el punto de que, incluso con una mochila llena de ladrillos, aún flotaría hacia la cima. Finalmente resurgió a principios de junio. El tipo era irreconocible, esencialmente parecía una rana azul hinchada. Olía horrible. Durante una ola de calor se encontró un cuerpo que había desaparecido hace unos meses. Casi todos los órganos internos estaban licuados, y el corazón era marrón y blando. Mientras diseccionaba las arterias coronarias, innumerables gusanos comenzaron a salir de las arterias y del corazón. Estaba moderadamente disgustado, pero los asistentes se entusiasmaron y dijeron: "No, esta es una gran evidencia. Los gusanos no pueden comer las placas arteriales o los coágulos que habrían causado un ataque cardíaco, por lo que pudimos eliminar eso del diferencial". Aprendí algo ese día.